Vamos de nuevo al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. A partir del versículo 7 leeremos del 7 al 10, donde nos dice en negrilla los traductores el deber del siervo. Si decíamos ya en el capítulo 16 la parábola del mayordomo infiel, que era un tanto difícil, y como no también la del rico y Lázaro, esta del siervo, ¿verdad? El deber del siervo tampoco se queda atrás. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Bueno, nos dicen los comentaristas que con esta parábola de el deber del siervo se cierra una trilogía que empieza, como hemos dicho, en el capítulo 16 con la parábola del mayordomo infiel y luego sigue con la historia del rico y Lázaro. Una trilogía que lo que nos lleva es a ver la mayordomía que tenemos en este mundo de todo aquello que nos da el Señor. Una mayordomía que el Señor pone en nuestras manos para que gobernemos o administremos todo lo que Él nos da, que es todo. Los bienes que nos da, el tiempo que nos da, la vida que nos da en usufructo, como el resto de cosas, para que, sin ser nuestra, la administremos de manera eficiente. Veíamos en la parábola del mayordomo infiel cómo el Señor nos llama a que aún lo que nos da este mundo, a través de Él sí, el dinero, las posesiones, todo lo que nos da, que lo invirtamos de manera inteligente para su servicio. Después, en la historia del rico y Lázaro queda muy claro cuál debe ser la disposición que tenemos hacia los demás con lo que el Señor nos bendice y nos da también a nosotros. Y ahora en esta tercera parábola, el Señor nos va a dejar muy claro cuál es nuestra situación con respecto al servicio hacia el Señor. La primera que hemos visto en el capítulo 16, que vimos, la parábola del mayordomo infiel, es expresamente a los discípulos. Así le dice 16:1, le dijo también a sus discípulos, así que era especialmente para ellos. Y 16:10 nos dice que el que es fiel en lo muy poco también es en lo más fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también es en lo mucho injusto. La necesidad que tenemos aún en las cosas menores, en las cosas de menos valor, posiblemente para nosotros, es ser fieles al Señor. En la historia de el rico y Lázaro, también del capítulo 16, esta vez va enfocada especialmente a los fariseos, aquellos que tenían con desprecio a los que no tenían dinero, ¿verdad?, a las clases más inferiores, y ellos se sentían orgullosos de tener una posición social alta porque el Señor le había bendecido, y tenían una posición económica muy buena. Debemos utilizar lo que el Señor nos da, que es todo, y todo pertenece a Él, para así ponerlo a su servicio. Y también vimos cómo en esta historia de el rico y Lázaro, la muerte marca el destino eterno para el hombre. Mientras estemos en esta vida, y solo en esta vida, tenemos la capacidad de, o bien, poder decir que el Señor Jesucristo es nuestro
único y suficiente Salvador y Señor, y de esa manera acceder a una vida eterna, según nos dice su palabra del Señor, o ignorarla, ignorar al Señor y marcar un futuro que, como se ve aquí en la historia del rico y Lázaro, este rico se dio cuenta cuando ya no tenía solución. Y también, de nuevo, la parábola del deber del siervo, está especialmente dirigida a sus discípulos. Los escribas y fariseos, vemos a lo largo de la palabra, que tenían una obsesión, ir a recibir honra de los hombres. Lo hacían todo como el Señor así tuvo que desenmascararlo y decírselo en su propia cara. Querían solamente recibir honra de los hombres. Dice así la palabra del Señor, que hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filatelias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas, ¿verdad? Y la primera silla en las sinagogas, y salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Querían solamente, ¿verdad?, recibir honra del hombre. Y vimos también hace una semana atrás, en Lucas 14:7, cómo el Señor también tuvo que llamarle la atención en los convidados a las bodas, cómo entre ellos intentaban ocupar los primeros sitios, los sitios de más relevancia al lado, ¿verdad?, del que le había invitado, para así decir que tenían mayor honra que los otros. Nos dice en su comentario de Lucas, MacArthur, dice así, dice, tal actitud que tenían estos fariseos no debe ser una característica de aquellos verdaderos seguidores de Cristo. Obviamente, no podemos, ¿verdad?, ser como ellos. Pero nos advierte y nos dice que existe el peligro de que al reconocer nuestra debilidad frente a Dios, confiar todo en su poder y ponernos a su servicio, ser usados por Él, nos volvamos arrogantes y orgullosos, creyendo que siendo herramientas del Señor, ¿verdad?, podamos hacer todo aquello que nos parece a nosotros bien y ¿verdad?, nos dice MacArthur que tengamos cuidado porque podemos volvernos arrogantes y orgullosos. A fin de que no olvidemos que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos no es por nosotros, sino que solamente es por la gracia de Dios. Y en esto es lo que viene a decirnos aquí esta parábola que hemos leído del deber del siervo, que, ¿verdad?, tienes que jactarte en lo que has hecho si es tu obligación. Jesús contó esta parábola como una advertencia contra la soberbia espiritual, creyendo que si hacemos muchas cosas para el Señor, merecemos más en algún momento. Sabemos que el hombre, por naturaleza, el hombre natural, es orgulloso y arrogante. Todos somos de alguna manera orgullosos y arrogantes. Y eso es así. Creemos que cualquier cosa que realizamos, cualquier obra que hacemos, pues somos merecedores de reconocimiento y honor, por insignificante que sea. Pero el creyente, aquel que dice que es siervo del Señor, debe basar su servicio a Dios en la humildad. Porque ejemplo tenemos en Jesús, ejemplo tenemos en aquellos que nos precedieron, que fueron humildes hasta el extremo. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Mayor, ¿verdad?, humildad. Dice Juan 13, del 12 al 15. Así que, después que le hubo Jesús lavado los pies a sus discípulos, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaméis maestro y señor y decís bien, porque soy vuestro maestro y vuestro señor. Porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo he dado para que como yo os lo he hecho vosotros también, lo hagáis y seáis servidores los unos del otro. Humildad extrema. Es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros con respecto a nuestros hermanos, cuando ya no decir con respecto a Él. Si el Señor hizo la labor de
un siervo, que era la voz que tenían de lavar los pies a los convidados a la casa. El rabí, el de mayor honor, se ciñó la toalla, cogió el lebrillo y le lavó los pies a los discípulos, cuanto más cada uno de nosotros. No tenemos que servir con humildad a nuestros hermanos. Dice el versículo 7, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o que apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? En este tiempo ya los apóstoles podían hacer milagros. El Señor lo envió, ¿verdad? Como sabemos, podían hacer grandes cosas. Pero el Señor le va a llamar la atención para que, aún con estas capacidades y estos dones que el Señor le había dado, no deberían de exaltarse ni volverse como los fariseos, los escribas, arrogantes y orgullosos, porque como decimos, todo lo que hacemos es por la gracia sola del Señor. Romanos 13, 3 y 16, donde Pablo tiene también que llamar la atención sobre el hecho del servicio al Señor. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y dice el 16, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánime uno en otro, no altivos, porque lo que podemos hacer por gracia del Señor en su servicio es lo que Él nos da. Y siendo muy humildes, como siempre nos dice. También Pablo en la carta a los Gálatas 6.3 nos dice, porque el que se cree ser algo, siendo nada, porque hermano, nada somos, si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor. Siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué valor tenemos si somos simples herramientas en las manos del Señor? La herramienta por sí mismo no tiene valor. Un martillo dejado sobre una mesa, ¿qué valor tiene? Si no lo coge en una mano diestra y lo utiliza como corresponde. Los apóstoles ya habían mostrado ciertas connotaciones sobre este espíritu, cierta rivalidad entre ellos en cuanto a quién sería el mayor en el reino de los cielos. Lo recoge también Lucas del 46 al 48. Por eso el Señor tenía que ir enseñándoles, tenía que ir mostrándoles lo que correspondía. Dice 46 al 48, dice que entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, los discípulos. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, este es el más grande. No por muchas obras que hayáis hecho, no por muchas dones que recibáis del Señor, creáis que sois superiores a los demás. Más aún, Mateo 19, 27 al 30, el mismo Pedro le hace una pregunta al Señor, como poniéndolo, ¿verdad?, a cuenta de lo que habían hecho. Dice, he aquí nosotros, versículo 27, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué recompensa vamos a tener si dejamos todo? Esta parábola del deber del siervo nos deja muy claro una cosa, y es que siendo siervos de Cristo, no es posible hacer nunca más de lo que es nuestro deber. Nunca podremos hacer más de lo que es nuestro deber. Por más que hagamos, ni aun el mismo Pablo, ni Pedro, por más que hicieron, y otros muchos, pueden decir que habían hecho más de aquello que les correspondía. Y el Señor le contestó así aquí a Pedro, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis
que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y a cualquiera que haya dejado casas, hermano o hermana, padre o madre, mujer o hijos o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y en esta mañana, en especial aquellos que estáis escuchando la palabra del Señor y que aún no podéis decir que sois siervos del Altísimo, el Señor te dice que si eres capaz de tener ese momento de valentía para decir que eres siervo del Señor, ir a los pies de la cruz de Cristo, Él te dice en esta mañana que lo que dejes por su nombre te lo va a dar 100 veces más y más aún, que tienes una herencia ya para la eternidad, que es una vida junto a Él. Porque, amigo, la palabra nos dice que el Señor no es deudor de nadie. El servicio del Señor no se queda sin pagar. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor no es deudor de nadie. Y siguiendo con la lectura, en el capítulo 8, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta al ganado, o al volver del campo, luego le dice, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena? Cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y eso es así. Todos los que trabajamos, hemos tenido trabajo, sabemos que los jefes cuando nos ordenan hacer algo, después normalmente no te dan las gracias, ni te encumbran a nada porque has hecho simplemente lo que te correspondió. Pero desde el punto de vista espiritual, el Señor, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a decir en el contexto si hacemos lo que nos corresponde? Pues siervos inútiles somos, porque hicimos lo que nos correspondía. Dice Job 22:2, ¿traerá el hombre provecho a Dios por más que esté a su servicio? Que le aprovecha a Dios, ¿verdad? Sino si todo el provecho es para el hombre, de la gracia, la misericordia y el amor de Dios para nosotros. Encontramos en esta parábola un ambiente rural, agrícola, que describe seguramente una hacienda pequeña, donde el dueño pues posiblemente tuviera nada más que un sirviente, y obviamente pues este tenía que hacer todas las tareas, tendría que arar la pequeña porción de tierra posiblemente que tuviera. Si te venía algo de ganado tenía también que apacentarlo, y cuando volvía de las tareas del campo pues se tendría que dedicar a las tareas del hogar, de la casa. Y cuando volvía, pues, se adecentaría un poco del trabajo del campo para estar allí en la casa y serviría al Señor para que comiera. Y cuando acababa todas sus tareas, obviamente, pues después, pues mismo se alimentaría. ¿Acaso da gracia el dueño al siervo por hacer lo que era su obligación? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? En este momento de la historia, deciros que aquellos que estaban como siervos en alguna casa, estaban como siervos en alguna hacienda, alguna finca grande de este tipo o pequeña, tenían una vida que era posiblemente bastante mejor que los que eran libres, es decir, que estaban por su cuenta, que eran jornaleros y que dependía, pues si ese día había jornales, trabajar, y si no había jornales, pues ese día no trabajaban. Y sabemos por la historia que el pago del trabajo era diario porque era necesario el dinero para la subsistencia de ese día. Así que normalmente los que eran libres y no eran siervos a tiempo completo de alguien, pues prácticamente algún día que otro pasaban necesidades. Mientras que los siervos a tiempo completo, aquellos que vivían
en la casa del Señor, pues disponían de una seguridad. Disponían de la casa del amo, las estancias que le eran dadas, y el dueño pues suplía todas sus necesidades. Le daba de comer, le daba alojamiento, le daba posiblemente también vestimenta, y tenían una vida relativamente como cualquier obrero hoy en día. Hemos dicho antes que los fariseos estimaban grandemente el ser honrados por los demás, y también ellos se creían que eran justos en su propia opinión, y esto lo hacía llegar a ser arrogantes y orgullosos, muy orgullosos, de que eran fariseos. Acordémonos como el mismo Pablo tuvo también que desenmascararlo cuando se querían superiores a él, y él dijo del linaje que venía, fariseo de fariseos, ¿verdad? Eran justos en su propia opinión. Lucas, más adelante, en el capítulo 18, también tiene que dejar claro quiénes eran estos fariseos, en la oración, en la parábola del fariseo y el publicano. Aquel fariseo, ¿verdad?, que dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, a los fariseos, y que menospreciaban a los demás, dijo también el Señor esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. La descripción ya nos deja claro quién era este fariseo. Oraba consigo mismo. O sea, él mismo se presentaba, ¿verdad?, lo que él era, o lo que él creía que era y lo que hacía. Dice de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano, aquel que tenía cerca de ella. Sabéis que tenían considerado a los publicanos como pecadores en extremo por el servicio que hacían a Roma. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Con eso ya es, ¿verdad? Y lo que había dicho, se consideraba que era poco menos que perfecto. Dice más el publicano, aquel que despreciaba, estando lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo. O sea que este no oraba consigo mismo, como el publicano, como el fariseo. Este no quería ni alzar los ojos al cielo sabiendo en la posición que se encontraba con respecto a Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sí? Reconocía su posición con respecto al Señor. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho del fariseo con respecto al Señor? Todos somos como el publicano. No podemos levantar nuestro ojo al cielo demandando nada, porque nada tenemos para ser orgullosos y enaltecernos. Y el Señor tuvo que decirlo a aquellos que se creían justos: os digo que este, el publicano, el pecador que vosotros le decís y despreciáis, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se orgullece, se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y es así, delante del Señor, porque no podemos llevar nada delante de Él. ¿Qué hacemos? Siervos inútiles somos si hacemos lo que nos corresponde. Deciros que hay una creencia entre el mundo religioso más bien católico. Ya sabéis que ellos pregonan el tema de la salvación por medio de la obra. Que cuando una persona es muy piadosa, está haciendo obras de caridad, dice que acumula tantos méritos que llevan más allá de lo que tenía que hacer. Entonces, según ellos, esos méritos se pueden guardar y se los puede dar a otro que no alcance méritos, para así cubrir el mínimo de méritos necesarios. Algo que la palabra en ningún momento aparece ni nos dice. Ellos le llaman a esto obras de supererogación. Y según nos dice la RAE, la designación de esta supererogación es acción ejecutada sobre o además de la obligación. Es decir, hacen más de lo que es nuestra obligación. Entonces ellos creen que hacen obras más allá de lo que el Señor le pide, y entonces pues nada, las dejan allí guardadas para dárselas a otros que les pueda hacer falta. Lucas 17:10 hemos leído que va totalmente en contra de lo que esta creencia o este tipo de teoría quieren decirnos. Para nada nos dice eso 17:10. Siervos inútiles somos, pues,
lo que debemos hacer, hicimos. No hay nada que podamos hacer más allá de lo que es nuestra obligación. ¿Dónde dejamos eso? Nos dice Pablo en 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue a ti? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, que lo que tenemos nos lo ha dado el Señor, lo que hacemos estamos obligados a hacerlo. Nadie debe saltarse a sí mismo por los logros que ha alcanzado, por lo que el Señor te ha dado, porque siervos suyos somos. Y también en 1 Corintios 9:15 nos dice Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Tenemos necesidad, estamos en obligación de servir al Señor. Y por mucho que hagamos, nadie puede alcanzar mérito alguno. Nadie merece el cielo, por mucho que haga. Nadie merece la salvación, por mucho que haga. Porque no podemos presentarnos delante del Señor con nada, sino con la sangre de Cristo que nos cubre y nos limpia de pecado y nos da una salvación eterna para vida eterna junto a Él. Isaías 64, 5 y 6, lo deja más que claro, nos deja más que claro. ¿Podremos acaso ser salvos? Pregunta. Aquellos que creen que acumulando mucha obra de humildad, ¿verdad? Buena, hay un tesoro guardado. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras de justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. Eso es lo que es el hombre delante del Señor. ¿Podremos acaso ser salvos por nuestras propias obras, por mucho que hagamos, por mucho que podamos presentar? Es imposible. Dice Lucas 16:15, en esta parábola también nos dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante del Señor es basura, abominación. No sirve para nada, no tiene valor alguno. Aquello que los hombres creen que es verdad, de gran valor para el Señor, no vale nada. ¿Y sabéis por qué no vale nada? Porque nosotros no podemos hacer nada para alcanzar la salvación, la gracia, no podemos hacer nada. Pablo lo dice muy claro en Efesios 2, carta a los Efesios dice, Efesios 2, y el Señor nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales también vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, y con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia sois salvos. O sea que no podemos hacer nada. No podemos llevar nada delante del Señor por mucho que hagamos. Y el Señor nos ordena que hagamos mucho, más allá de lo que nosotros creemos. Y sigue diciendo Pablo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ahora lo dejan más claro todavía, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Siervos inútiles somos porque hicimos lo que nos correspondía. Y no podemos llevar nada delante del Señor. No podemos decir que hemos hecho aquello o esto. Para nada. La palabra inútil también hay que decir que no significa que no tengamos ningún valor.
sino que no tenemos ninguna recompensa por hacer lo que nos corresponde, más allá de lo que el Señor nos da. Como dice 2 de Timoteo 2:21 también. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, hablando de cuando pasa de muerta a vida, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, que somos los que estamos llamados a buena obra. No podemos presentar algo a lo que estamos llamados y que es nuestra obligación, sino que nuestro servicio nunca podría ser excesivo, nunca va a ser excesivo. No vamos a hacer más de lo que nos corresponde y no va a ser digno de alabanza en especial, como servicio más allá del deber. No hay mérito alguno en nuestro servicio, no hay mérito alguno. No hay mérito alguno. Amigo que esta mañana está escuchando la palabra del Señor, tenemos que decirte que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Amén, así es. Pero también es nuestro Señor, Salvador y Señor. Y saber que eso es un binomio que es indisoluble. No podemos decir solo nuestro Salvador, ¿no? Es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y la palabra Señor tiene unas connotaciones importantes. Sabemos que es nuestro Salvador porque así también nos lo dice la palabra, Juan 3:16. Tanto amó el Señor al mundo, tanto, que entregó a su único Hijo para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque envió el Señor al mundo a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor es nuestro Salvador, ¿sí? Amén. Pero también es nuestro Señor. Y saber que ser Jesucristo, nuestro Señor, es el que nos gobierna. O así deberían ser nuestras vidas, gobernadas por Él. También es al que le servimos como nuestro Señor. Le debemos servidumbre. También somos su propiedad. Y de igual manera, siendo su propiedad, Él cuida de nosotros. Es benévolo y bondadoso hacia nosotros. Y por eso no podemos olvidar que estos favores que tiene hacia nosotros es sola expresión de su gracia para cada uno de nosotros. En esta mañana, si crees que el Señor solo es tu Salvador, piénsalo, porque es tu Salvador y tu Señor. Y le debemos todo a Él. Nosotros, por nuestra parte, nada de jactancia. No podemos llevar nada delante de Él. No podemos jactarnos de nada de lo que hacemos. Por fieles que seamos, es imposible poner a Dios en obligación hacia nosotros, presentándole nuestra obra. Es imposible. La parábola de los talentos en Mateo, aún el que recibió los 5 talentos y trajo otros 5 después, no podía jactarse de nada, porque solamente hizo lo que le respondía y le fue añadido más, pero hizo solamente lo que le respondía. Y el Señor le tuvo que decir, ¿qué le dijo? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero sabéis una cosa, que este título de buen siervo y fiel, ninguno de nosotros podemos apropiarnos de él por nuestras propias acciones o opiniones. Este es un título que solamente te puede asignar el Señor. Solamente Él te lo puede dar. Nadie más te lo puede dar. Así que el siervo de esta parábola que estamos viendo en esta mañana entendería perfectamente la posición en que estaba y todo aquello que le pedía el amo, el dueño. Era normal, era su responsabilidad. No había ningún honor especial en hacer las labores que le correspondían. No había ningún honor especial en cumplir en lo que era su trabajo diario. Cada día tenía que hacer lo que le correspondía. Y nada más. Jesús finalizó esta historia aplicando entonces a sus discípulos lo que tenemos que pensar cada uno de nosotros. Que cuando hayamos hecho todo lo que nos corresponde, seguimos siendo herramientas en las manos del Señor, que no tenemos
ni nada por cada que orgullecernos, ni tenemos nada por qué ser soberbios, ni jactanciosos, porque hicimos lo que nos correspondía. Los creyentes hermanos, el Señor nos enseña que debemos ser humildes, rechazar la exaltación, rechazar ponernos títulos que solamente corresponden al Señor, darnos en su gracia y en su misericordia. Solamente Él. Siempre pensemos que todo lo que hacemos para el Señor es menos de lo que Él se merece. Es bastante menos. Hagamos lo que hagamos. Siervos inútiles somos en el contexto de que somos herramientas en sus manos y hacemos simplemente lo que nos corresponde. E indignos de las inmerecidas bendiciones eternas que Dios misericordioso nos concede por su gracia y su bondad. En esta mañana los que estamos aquí, la gran mayoría, reconocimos al Señor como nuestro Salvador y Señor. Y nos ha bendecido con nuestras vidas. ¿Hemos tenido problemas? Sí. Y vamos a seguir teniéndolo hasta que nos llame a su presencia. Pero el Señor nos colma de bendiciones, aún. Y solo es por su misericordia, su gracia y su bondad. Nosotros nada merecemos. Si estás en esta mañana oyendo el mensaje de la palabra, piensa que estás en el sitio correcto. Estás en el sitio que el Señor ha apartado para ti en esta mañana, escuchando en su mensaje. Y necesitas también pensar en tu corazón que Él tiene que ser tu Salvador y tu Señor, para que en esta vida, gobernada por el pecado del hombre, la maldad del hombre, puedas tener descanso en tu corazón, sabiendo que aún cuando este mundo nos zarandee, cuando nos derribe a tierra, la mano del Señor siempre va a estar dispuesta para acogerte y levantarte, cuidarte, bendecirte, darte lo necesario en cada momento y especialmente pensar que cuando nos llama a su presencia estaremos una eternidad junto a Él, como estaba Lázaro, ¿verdad? Cuando leímos el capítulo 16, en la presencia de Abraham. También nos dice la palabra que en el futuro los creyentes seremos exaltados y recompensados cuando el mismo Señor Jesucristo nos sirva en el gran banquete de las bodas. Pero incluso aquello será el resultado de su gracia divina. No merecemos nada. Nunca, ni en este mundo, ni cuando estamos en su presencia, somos merecedores de algo que no sea la misericordia del Señor. Y eso se otorga simple y llanamente por su gracia y su bondad hacia cada uno de nosotros. Como decía, ya hemos leído, Job 22:2, ¿qué va a llevar el hombre, verdad, al Señor? ¿Qué aprovecha el hombre al Señor, a Dios? Y ya para terminar, amigo, te digo en esta mañana que también nos dice el Señor a cada uno de nosotros que estemos vigilantes. El momento es ya. No podemos estar despistados pensando en otras cosas. Hace unos días dimos también la despedida a nuestro hermano Bartolomé Calle Saeta. Pero es que 3 días antes habíamos despedido también, que fue a la presencia del Señor, a Mari. Y una semana antes a Pepe Palomares. El Señor nos llama a su presencia cuando a Él lo ve oportuno. No sabemos cuándo va a ser. No sabemos si mañana nos llamará a su presencia. Por eso te decimos, amigo, que hoy es el momento que aceptes al Señor en tu corazón. Dice Lucas 12, 35 al 40. Estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Hay que estar preparados. En cualquier momento el Señor nos va a llamar a su presencia. Para que cuando así sea, dice, para que cuando llegue y llame, le abramos enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando.
ahí haciendo lo que corresponde, sirviendo a su obra. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si lo hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estáis preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y por eso te decimos, amigo, en esta mañana, que no dilates el acoger en tu corazón al Señor Jesucristo, porque no sabemos a la hora que el Señor nos va a llamar a su presencia. Porque el Señor bendiga su palabra en esta mañana y nos haga ver la necesidad que tenemos de servirle, porque para eso somos llamados, para ser servidores fieles de aquel que todo nos los da y que todo pertenece a Él. Amén.